Entonces, bueno, hoy día un poco el plan de la charla, bueno, el título es categorías derivadas, pero la verdad es que tal vez no lleguemos hasta este punto, hasta eso hoy día, pero vamos, sí, vamos a setear las cosas para que eso sea natural, ¿ya? Que esté cada paso justificado y que ojalá se pueda entender un poco qué es esto de las categorías derivadas más adelante, ¿ya? De todas maneras, vamos a usar esto del formalismo categoría derivada un poco más adelante cuando tengamos más herramientas, va a ser más objetos de base, ¿ya? Quizá entre medio de una charla libre, Claro. porque quizá Antonio ve una clase, entonces podría hacer una extra. Sí, sí, o sea, vamos a ver qué tan profundo podemos ir, depende del tiempo que vamos teniendo, pero también va a ser bueno con la charla de Javier Arancilla. Eh, ahí vamos a tener más herramientas tal vez con más ejemplos, ¿ya? Para ilustrar mejor esto de las categorías derivadas y cómo lo vamos a usar cómo la idea, cómo se va a usar en el artículo, ¿ya? Cómo se usa en el artículo de Piloni y Boxer, ¿sí? O Boxer Piloni. Eso creo que es el orden alfabético. ¿Ya? Entonces, bueno, un poco el plan es el siguiente. Entonces, la primera va a ser sobre categorías y funtores, ¿ya? Ah, ya, voy a arreglar eso al tiro. Se ve al revés, ¿no es cierto? Esto se soluciona fácilmente, solamente que tengo que apretar las buenas. Ahí está, se refleja. Ahí está. Ya. Ahí parece que no estamos al revés, ¿no? Ah, ya, sí, lo vamos a unir al Javier. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí lo sé. Ya. Listo. Hay otras cosas técnicas. Ya, entonces bueno, queremos partir hablando de categoría y funtores, algo general, ¿ya? No sé si se ve tanto creo que sí, ¿ya? El segundo tema que queremos tocar son categorías abelianas. Abelianas. Y bueno, esto como les digo, probablemente no alcancemos a tocar hoy día, categorías derivadas, pero claro, los dos anteriores, solamente para el 3 necesitamos los dos anteriores, entonces por eso quiero hablar de esto. Pero de todas maneras, espero también que en esta charla podamos tocar no solamente el tema de categorías derivadas, porque en el artículo, ¿sí? En el artículo de Boxer Piloni, ¿sí? BP, por ejemplo, se toman varios temas, o sea, tenemos, aquí lo tengo anotado, ya antes que se me olvide. Por ejemplo, se tocan temas de, bueno, las bases, no sé, categorías, ¿cierto? Se habla de categoría de funtores, los dos primeros temas. También hay por detrás está, ¿cómo se llama? Los problemas de Mowgli. ¿Sí? Problemas de Mowgli. De Mowgli. Que creo que va a hablar un poco Javier de eso, si no me equivoco. Cohomología, ¿no es cierto? Y ¿qué otra cosa más tenemos? Bueno, y categoría derivada. Entonces, de alguna manera, esta charla, bueno, categorías también haces, que también hablaremos un poco de esta charla, y bueno, otras cosas ya. Y espero que toda esta charla toque por lo menos algunas veces estos tipos de objetos, ¿ya? Pero de todas maneras va a ser un paseo simplemente, no va a ser nada así como formal, sino vamos a presentar ejemplos y básicamente pasarlo bien. Así lo veo yo, ¿ya? Entonces, bueno, comencemos con la primera parte, ya que es categorías, el primer punto que es categorías puntos. Entonces, lo primero, me gustaría simplemente dar una pequeña parte de la definición de categoría, porque supongo que igual algunos ustedes ya lo han encontrado, ¿ya? Entonces, categorías.
Esta es la definición de categoría. ¿Ya? Entonces, bueno. Entonces, una categoría consiste en qué cosa? Consiste en, entonces, en varias cosas, pero las dos cosas en las que queremos resaltar aquí son objetos, ¿sí? Que lo denotamos, los objetos que es una colección. Aquí vamos a hacer un poco, ¿cómo se dice? No formal, ¿a qué me refiero con colección? ¿Ya? Es como, no un conjunto necesariamente, ¿ya? Vamos a ver los ejemplos. Que lo voy a llamar ob, el nombre es un ob de C, ¿ya? Y la otra información que necesitamos son lo que se llaman los morfismos, ¿ya? ¿Y qué son estos? Necesitamos para todo X e Y en los objetos de C. A ver, para todo, tenemos, ¿cómo le puse aquí? Tenemos una colección OM, le puse así, OM sub C de X a Y. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien ahí la notación? Sí. Y entonces, para dar una categoría necesito estas dos cosas, objetos y morfismo entre los objetos, ¿ya? Pero por ahora son simplemente, bueno, colecciones, ¿ya? No necesariamente son conjuntos, pero pensémoslos como que son conjuntos simplemente, ¿ya? Y para que esto tenga como un poquito más de salsa, ¿no es cierto? De más contundencia necesitamos esta otra propiedad, ¿ya? Que es tener un mapeo de composición, ¿ya? Entonces, para todo, X, Y y Z en los objetos de C, ¿sí? Tenemos, una función OM, que agarra la colección XY. Bueno, aquí este cruz es, como digo, hay que pensar, estos son objetos, son como conjuntos, ¿ya? Entonces este es el producto de conjunto, ¿ya? Pero no son homófimos, no quiere que sean. Sí, o sea, no necesariamente, pero de hecho vamos a ver un ejemplo tal vez que eso no va a pasar, pero cuando eso sí pasa se llama que la categoría es pequeña, pero son cosas técnicas, ¿ya? No podemos pensar que son conjuntos, ¿ya? Yo ni siquiera estoy tan seguro cómo solucionar estas cosas técnicas, ¿ya? O sea, hay todo un tema ahí. Y entonces necesitamos una función que agarre morfismos de X a Y, morfismos de Y a Z, y que agarrando estas dos cosas obtenemos un morfismo de X a Z. ¿Ya? ¿Ya? Y este mapa lo denotamos F, circulito F. ¿Ya? Digo circulito porque no necesariamente significa que hay una composición, ¿ya? O sea, de funciones, pero se denota así, ¿ya? Porque, bueno, como vamos a ver los ejemplos pronto, no necesariamente va a ser una composición. Los objetos no necesariamente van a ser conjuntos y los homomorfismos no necesariamente van a ser funciones, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esas son las propiedades claves que quería resaltar. Y bueno, esto no es todo, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Simplemente voy a escribir algo. Entonces, más propiedades, ¿ya? Más propiedades. No quiero entrar en todas las propiedades. Por ejemplo, que hay una identidad. ¿Qué más? ¿Cómo? Claro, va a haber un elemento de identidad en el homomorfismo de X en X. ¿Ya? Pero bueno, también hay una especie de asociatividad. Sí. ¿Ya? Claro, el hecho de que si componemos más de dos funciones, queremos componer F, G y H, ¿ya? Y hay una composición bueno, no la composición, este circulito, es lo mismo hacer uno y otro que hacer otro y después el otro. Es una asociatividad, ya no quiero no quiero escribir la fórmula, ¿ya? Y finalmente, bueno, una que se llama ley de la
como les digo, no quiero entrar en el estudio profundo de categoría, simplemente quiero darle alguna idea. Cada object hay una identidad. Claro, eso es una de las cosas. ¿Ya? Y bueno, ¿a qué me refiero? O sea, uno lo llama identidad, pero ¿por qué una identidad? Bueno, hay que escribir unos axiomas a qué se refiere con que una identidad. ¿Sí? Claro, exacto. ¿Sí? Entonces son como cosas que uno espera, ¿ya? Pero bueno, esas son un poco una aproximación de la definición de categoría. Y, tal vez la pregunta es, bueno, eso de que si se compone con F es F y por ambos lados, digamos. Claro, sí. Pero que son dos cosas. Primero, que hay un elemento y que ese elemento satisface esta propiedad de la entidad. Exactamente. Sí, sí. Sí, no necesariamente son grupos. Claro, algo así. No, o sea, tiene asociatividad y puedo componer, pero y hay una identidad. No sé si son un semigrupo. No sé. Tal vez. Creo que sí. Ya. Entonces, esta es la definición y una de los... ¿Qué es lo que intenta capturar esta definición? Primero, para esta definición yo creo que hay un eslogan, ¿ya? Un eslogan, ¿no? ¿Ya? Que es lo que intenta capturar esta definición. Tal vez no lo vamos a poder ver ahora, pero más adelante vamos a ver a qué me refiero. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? En vez de, ¿cuál le puse? Esto es estudiar objetos, ¿sí? Estudiaremos interacciones entre ellos. Interacciones entre ellos. ¿Ya? Entonces, una pequeña aproximación de este eslogan es que si uno ve la definición de categorías, un poco, uno de hecho puede imaginar, esto se parece mucho, la definición de una categoría se parece mucho a la definición de un grafo, por ejemplo. ¿Ya? Y de hecho uno puede pensar las categorías como aquí una imagen mental, como simplemente puntos donde es posible, tengo varios puntos, esto va a ser una categoría C, ¿ya? Hay varios puntos y tenemos flechas entre los puntos, ¿ya? Que van a ser el conjunto de morfismos. Y lo que nos pide también la propiedad de categoría es que si hay una flecha en este punto y este punto y este otro punto, tiene que haber una flecha que va acá. Este F, G y esto es G. Entonces, de un punto de vista casi como, bueno, también está esta flecha de identidad y todo el tema. De un punto de vista como qué tipo de objetos son las categorías, son simplemente grafos, ¿ya? Grafos con puntos y flechitas. Entonces, desde ese punto de vista ya se ve un poco claro, tal vez, que lo que nos interesa no son los puntos, sino como la estructura del grafo. ¿Sí? Y eso va a ser una temática que va a aparecer bastante durante toda la charla de hoy. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos al... Bueno, como les digo, entonces, toda esta definición medio extraña se puede tal vez resumir en puntitos y flechas. ¿Ya? Y queremos estudiar puntitos y flechas. ¿Ya? Eso era un poco lo que quería decir ahora. Entonces, para tener algunos ejemplos en mente, vamos a decir ejemplos. Entonces, bueno, aquí estuve, ¿cómo se llama? Peleando un poco conmigo mismo, pero bueno, vamos a pensar, hay una categoría que la llamaría categoría conj. ¿Ya? Esto es la categoría de conjuntos. ¿Ya? Entonces, los objetos de esta categoría son los conjuntos. ¿Ya? Aquí pueden ver por qué
no quise hablar de los objetos como un conjunto, porque el conjunto de los conjuntos no es un conjunto. ¿Sí? Entonces, por eso, la colección, ¿sí?, de conjuntos. ¿Ya? ¿Qué significa colección? No estoy muy seguro. Pues aquí podemos decir, vamos a hacer un poquito más objetos, objetos, con los conjuntos y los morfismos, ¿sí?, son simplemente, que le llamamos OM de C, de X ahí, son simplemente las funciones de X ahí. Quedó medio extraño ahí. Eso sí, eso es lo bueno, ¿no es cierto? Que en este ejemplo, esto sí va a ser un conjunto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ese es el conjunto de las funciones. ¿Sí? Y bueno, la composición, o sea, el morfismo, o sea, la función que manda una función a otra función y o sea, agarra un morfismo y toma otro morfismo y lo manda a otro morfismo, es simplemente la composición de funciones. ¿Ya? Y bueno, a partir de este ustedes ya pueden ver cómo uno puede seguir, ¿no es cierto? Tenemos el de conjunto, no sé, podemos considerar la categoría de módulos, y aquí ya no voy a escribir tanto. Teoría de módulos, vamos a poner de módulos sobre, se llama, ¿no? Sobre no sé, un anillo A. Aquí igual soy un poco, no preciso, claro, que A puede ser conmutativo, que sí, o sea, puede ser no conmutativo tal vez, pero creo que es siempre bueno que tenga unidad, ¿ya? Pero bueno, supongamos que el anillo es conmutativo con unidad y está, ¿ya? Entonces, la categoría de módulos sobre un anillo son los objetos que son los módulos, y los morfismos van a ser los morfismos entre los módulos que son morfismos de A módulos. ¿Sí? Claro, si quieren podemos hacerlo así, esto sea anillo con unidad. Ya tal vez eso es lo mínimo que me gustaría. ¿Ya? Entonces, bueno, los objetos son, como les digo, los módulos y los morfismos. Entre los objetos van a ser morfismos de A módulos. ¿Sí? O sea, ya que son lineales. ¿Sí? Ya, y bueno, también tenemos, no sé, no sé si lo use. Por ejemplo, solamente para dar más ejemplos de este estilo, esto se podría ser la categoría de módulos sobre A, ¿no es cierto? Finitamente generados. Aquí, finitamente FG. Finitamente generados. Por ejemplo, para que de una podamos empezar a construir varias. ¿Sí? El otro que puede ser interesante, que tal vez se escapa un poco del tema algebraico, ¿no es cierto? Sea X un espacio topológico, entonces, y definimos top de X, perdón, no quiero, me equivoqué, lo siento, aquí simplemente top, ya, top. Estaba pensando en otra cosa. Entonces sería la categoría de espacios topológicos. Así sucesivamente, ¿ya? O sea, entonces los objetos de esta categoría van a ser espacios topológicos y los morfismos van a ser simplemente funciones continuas entre estos espacios topológicos. ¿Sí? Pero bueno, de algún punto, pero entonces aquí tenemos varias cosas diferentes. Tenemos el categoría conjunto, también tenemos esto de los módulos y también apareció el tema de los espacios topológicos. Pero desde el punto de vista categórico, todo esto son algo así. ¿Sí? Son puntitos y flechitas entre los puntitos. ¿Sí? Entonces, como desde el punto de vista categórico, todos se parecen un poco, pero bueno, depende de la estructura interna de esos gráficos. ¿No? Entonces, quería dar un ejemplo más, creo. ¿Sí?
2, pero... Entonces, el otro ejemplo que quería dar, que quiero escaparme un poco de esto. Entonces, sea que, bueno, aquí un grupo, ya podría ser un grupo. ¿Ya? Vamos a considerar, vamos a definir esta categoría, BG. ¿Ya? Entonces, no sé cómo llamar esta categoría, no sé si le puse un nombre. No le puse un nombre. Bueno. Vamos a definir esta categoría BG de la siguiente manera. Entonces, los objetos van a, ¿qué va a hacer? Voy a considerar el conjunto con un solo elemento. ¿Ya? Los objetos de BG van a ser un elemento. Y los morfismos de este objeto, sí, solamente un pueblo. Y los morfismos de de este objeto, que le puse así como estrellita, es el conjunto G, el grupo, ¿ya? Bueno, resulta que esta cosa que podría parecer, que, bueno, estoy diciendo esto es los objetos, esto es los morfismos, pero bueno, para que sea una categoría necesitamos que haga una ley de la composición, ¿sí? Por ejemplo. Pero aquí, ¿cuál va a ser la composición de dos morfismos, ¿ya? De ese punto? De hecho, es un morfismo de un punto, ¿ya? Es simplemente la multiplicación del grupo, ¿sí? Esa va a ser la composición. Entonces, de hecho, con estos datos, este VG es una categoría, ¿ya? Entonces, si quieren, VG es una categoría. ¿Sí? Y bueno, si quieren podemos dibujarla, ya que los conjuntos son más o menos chicos. Entonces la categoría, como digo, las categorías son grafos, ¿no? Bueno, los objetos es un punto, y los morfismos que son, bueno, solamente hay uno. Entonces, ¿cómo hacer así? Es como no sé cómo se dice. Entonces, donde cada estas, digamos, flechitas que estoy haciendo son elementos del conjunto G. Y por ejemplo, le había comentado que en las categorías tiene que haber una identidad, ¿sí? Pero por ejemplo, la identidad de esto simplemente es la identidad del grupo, ¿ya? El 1, identidad. Bueno, uno, no sé cómo es. Eje, no. Eje. De ein, no sé cuánto. Bien. Sí, entonces, si quiero componer, por ejemplo, un G1 y un G2, ¿cuál es la identidad? O sea, ¿cuál es el morfismo de composición? Simplemente, digamos, el lazo, si quieren, que es G1 por G2. Y eso sería la composición. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, esta es la categoría BG, ¿ya? Bueno, este dibujo más o menos, ¿ya? Ya. Y el último ejemplo que, digamos, me va a ser útil, para lo que queremos hacer, es sea C una categoría. ¿Ya? Definimos COP. ¿Ya? Ya vamos a definir una nueva categoría. ¿Ya? Pero bueno, hasta ahora tal vez no es categoría, por eso COP, que va a ser igual. Entonces los objetos van a ser, es igual a los objetos de C. Entonces esta nueva categoría tiene los mismos puntos, los mismos vértices, si quieren, que la categoría C. Pero los morfismos van a cambiar. ¿Ya? Entonces, los morfismos de X e Y en COP, ¿sí? Aquí te voy a poner 2 puntos, son igual a los morfismos de C de Y a X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Consideramos, si quieren, el grafo asociado a C, y para obtener este COP, ¿qué es lo que hacemos? Si una flecha venía para una dirección, vamos a ver que eso de hecho provenía de una flecha que venía en la otra dirección. Como que vamos a invertir las flechas.
Esa es la idea de esta C-op. Por eso C-op, porque C opuesta. Ya, porque invertimos flechitas. ¿Sí? Eso. Bien. Entonces, esos son los ejemplos que quería dar. Como ven, hay harto, están estos que son más clásicos, pero este tal vez, o por lo menos el del grupo, es un poco más, menos clásico tal vez. ¿Ya? Sí. Pero era simplemente para darles cuenta que este concepto de categoría es bien general. Y bueno, la su generalidad se debe a que me imagino que los objetos son relativamente sencillos, los objetos son puntos, son vértices y flechas entre ellos. ¿Ya? Aquí quería hacer bueno, eso. Entonces, antes de seguir, quería hacer un pequeño comentario, tal vez. Comentario, solamente por si acaso, de diagramas conmutativos. ¿Sí? No solamente. O sea, si son, por ejemplo, un grafo con 2 puntos aislados es una categoría. No, pues hay que definir exactamente cuáles son los morfismos y todo, pero sí se podría. Los ohms sí pueden ser vacíos. Sí, pero por ejemplo, o sea, una categoría de la que tú pidas, por ejemplo, voy a hacer el grafo nomás, ¿ya? Voy a agarrar, bueno, de hecho, voy a agarrar 2 puntos, ¿ya? Y no voy a hacer ninguna flecha entre ellos, y lo único que voy a pedir es que haya una identidad, que esta sea la identidad y la identidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el objeto 1 y el objeto 2, los morfismos entre ellos es vacío, y el único morfismo del objeto 1, que va al objeto 1, es la identidad. Y ya con eso tenemos una categoría. ¿Ya? 2 puntos aislados que no hay ninguna fecha entre ellos, pero como en la definición de categoría siempre te piden que haya una identidad. ¿Ya? O sea, este objeto, bueno, ¿ya? Y que no haya ninguna flecha entre ellos. Bueno, quería dar un pequeño comentario de diagramas conmutativos. Bueno, de hecho, como acaba de borrar, todo esto de las categorías tiene mucho de flechita y puntita y cosas así. ¿Ya? Entonces, se va a usar bien comúnmente esta noción de un diagrama conmutativo. ¿Ya? ¿Y qué es un diagrama conmutativo? Bueno, en una categoría tenemos vértice y flecha. ¿Ya? Ya aquí va. Y por ejemplo, vamos a tener esta situación. Voy a hacer una un poquito más complicada tal vez. ¿Ya? Esto va a estar dentro de un contexto de una categoría. ¿Ya? Y aquí se la vamos a poner F. Esperen. Aquí para allá. Aquí. Tal vez esta la vamos a llamar F, esta la vamos a llamar G, esta la vamos a llamar F' y G'. ¿Ya? ¿Lo hice bien? Lo hice mal. F' y G'. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Entonces vamos a considerar este tipo de diagramas y vamos a decir que este diagrama es conmutativo. Entonces, es conmutativo. Es conmutativo. Sí. Ya, a ver. G compuesto con F. Sí, bueno, la composición en una categoría, ¿no es cierto? Es igual a G compuesto con F'. De repente a la gente le gusta ponerle así como una flechita como que gira y bueno. Pero tal vez con esas flechitas son, bueno. Puede empezar, pero entonces yo se puede pensar que también forma parte del data de un diagrama computal de una categoría. Pero bueno, a la gente le gusta de repente poner esa flechita. No es de otro color como para que se note que no, una flechita dentro de la categoría. Eso solamente es una terminología y que por lo menos se motiva, pues, ya sé que sabemos que, que las categorías son flechitas y puntos y vértices. Ya. Entonces ahora vamos a pasar al segundo tema. Bueno, eso es lo que quería comentar de categoría, punto y flecha. Ahora quiero hablar de funtores. Ya, entonces, de hecho, esta filosofía de que
de que no me interesan tanto los objetos en sí, sino las relaciones entre ellos, también se auto le importa a las categorías. ¿Sí? Entonces queremos ver cómo relacionar categorías también. ¿Ya? Ahora las categorías que eran los grafos, ahora también las categorías también se van a ver puntitos en un grafo y voy a considerar flechas entre ellos. ¿Ya? Y bueno, para eso hay que definir qué me refiero como una flecha entre categorías. ¿Ya? Entonces sean C y D, bueno, categorías. Categorías, ¿ya? Un funtor, bueno, un funtor F de C a D. Bueno, ahí le voy a decir consiste en. Entonces, una función que va de los objetos, de C a los objetos de D. ¿Ya? Que la vamos a denotar por simplemente F de A. ¿Ya? Entonces, un funtor que se debería pensar como una flecha entre categorías, lo primero que tienen que hacer es mandar un objeto de una categoría al objeto de otra. El punto de vista del grafo va a ser un vértice a otro vértice. ¿Ya? Lo siguiente es para todo A prima. Bueno, le puse A. Bueno, ahí he puesto X tal vez. Objeto. Para un par de objetos. Tenemos una función. Aquí me va a quedar un poco raro, pero. Entonces, una función de OM de A prima. A OM de D. De ahí he puesto C prima. No. De F de A y F de A prima. ¿Ya? Entonces, la primera parte, objeto en objeto, y lo segundo es morfismos en morfismos. ¿Ya? Entonces, desde un punto de vista también natural, si pensamos en grafos, si quiero un morfismo de grafos, tengo que decir dónde van los vértices y también dónde van las flechas. ¿Sí? Ya, pero bueno. Pero como en las categorías hay un poco más de estructura, ¿sí? Hay que pedir otras cosas. Que no solamente que sea una cosa de grafos, sino que satisfacen. Ahora me doy cuenta que, bueno, F es igual a F de G compuesto con F. Así creo que está bien. Bueno, yo lo hice al revés. ¿O no? Bueno, ya lo hice al revés. Es que generalmente compuesto G, lo que estaba usando generalmente era G compuesto con F, pero aquí lo hice al revés. Pero da lo mismo, ¿no? Es una cosa de una maña, como se dice. ¿Ya? Bueno, y la otra propiedad es que, bueno, tal vez debía haber introducido ya, pero como le dije, cada elemento, para cada punto en el grafo hay un morfismo que es el morfismo de identidad. Y el morfismo, y el funtor tiene que respetar ese morfismo. Perdón. Identidad de F de A. Sí, bueno, esto es para todo, no voy a escribir tal vez esto es para todo A, para todo objeto en la categoría y esto es para todo morfismo el cual puedo componer. ¿No? Entonces no solamente tiene que mandar los flechitos, sino que tiene que poder respetar esa propiedad de composición y la identidad. Entonces, estos van a ser, aquí los funtores sacados aquí, estos van a ser las flechitas, digamos, entre categorías. ¿Ya? Bueno, quería entonces darle algunos ejemplos.
Espero que usen las categorías anteriores, si no, no, más o menos. Bueno, el ejemplo más fome ya. Pero siempre es bueno tener el ejemplo fome, ya, creo yo. Es la entidad, el funtor identidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser el funtor de identidad? Bueno, a nivel de vértice o de objeto, no va a hacer nada, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo así tal vez. La identidad de, y así como con mayúsculas. De un objeto A, ¿sí? Es la identidad. Claro, nada que ver, es A. Nada que ver, es A. ¿Ya? Y la identidad van a de un morfismo, no sé, de A a B, es morfismo de A a B. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, tal vez mejor así, tiene razón. Para que complicarnos la vida, de F es igual a esto. Mira, no hace mucho, pero bueno, siempre, como le digo, de hecho, en la definición de categorías tiene que haber esta identidad, así que por lo menos es un chequeo de realidad, como se dice. ¿Ya? Un ejemplo. Ah, bueno, aquí voy a borrar esta COP, la vamos a usar ahora de hecho. Entonces sea, me puse S, un objeto en una categoría C. ¿Ya? Y definimos el siguiente funtor. Entonces, un H sub S, esto va a ser clave igual para lo que sigue, ¿ya? Entonces, que va de COP, ¿ya? Bueno, de COP, y aquí, bueno, voy a hacer se me olvidó comentar una cosa, te voy a dejar acá tal vez, no, lo voy a escribir y después voy a comentar, que va de la categoría COP a la categoría de los conjuntos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, esto hasta ahora tal vez no va a ser cierto, pero por lo menos lo de ejemplo ha sido cierto. Voy a agarrar X y lo voy a asociar, bueno, digo, son dos datos, ¿no es cierto? ¿Qué hace HS a nivel de objetos? ¿Sí? Si yo tomo un objeto X, esto es igual a, y aquí vamos a poder alegar al tiro, ¿no es cierto? Va a ser asociado a la colección, ¿ya? A la colección de flechas de S a X. ¿Ya? Y bueno, aquí entro lo que les quería comentar, que aquí vamos a suponer, ¿ya? C es una categoría, es una, bueno, vamos a ver. C, una categoría. Esto es una terminología ya pequeña. ¿Ya? ¿Qué significa que sea una categoría pequeña? Que los morfismos son conjuntos. ¿Ya? Pero bueno, pero no quiero introducir eso de pequeña porque si no voy a tener que escribir pequeña en muchas partes. Y bueno, cuando consideramos el funtor, la categoría va a ser pequeña. ¿Ya? Para que eso tenga sentido, pero bueno. Todos los ejemplos que vamos a considerar en el artículo. Sí, creo. Déjame ver si con el ejemplo que va a haber pronto, eso es pequeño o no. ¿Ya? Entonces definimos a nivel de objeto de esto las flechitas, ¿ya? Las flechitas que parten de... A ver, ¿lo hice bien? Sí. O van al revés esto. Yo creo que lo hice al revés. La idea es que sea op. Bueno, ahí vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Tal vez me equivoqué ahí con el orden. ¿Sí? Entonces, necesitamos... ¿Qué pasa si consideramos un morfismo de, no sé, de X a Y? ¿Ya? Esto me debería dar un morfismo de conjuntos me debería dar una función entre conjuntos entre los morfismos de la categoría, ¿ya? ¿Ya? Y si es op, debería darme vuelta, ¿ya? Me parece que lo hice al revés. Vamos a ver. SI. Tal vez necesito más espacio con esa cosa.
Vamos a hacerlo aquí. HS, XY. Bueno, esto debería ser un morfismo, ¿no es cierto? O sea, una función entre conjuntos que va de SI a de SX. Claro, ya pensé que lo hice al revés. Porque si quiero hacer eso, sí. Disculpen, aquí me equivoqué, era al revés esto. No sé, son de las decisiones que uno toma y después se arrepiente. XS. ¿Ya? Entonces, dado un X, voy a, o sea, fijamos un S. Y vamos a decir SHS. Y SHS, ¿qué va a hacer? Va a agarrar va a agarrar un X y va a considerar los morfismos que van a X. ¿Sí? Y ahora voy a cambiar esto. Creo que ahora debería funcionar. ¿Sí? Que el fijo está ahora a la izquierda. Son pequeñas cosas, pero... Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar no sé, un H que va de I a S y vamos con esto le damos F. Esto simplemente vamos a considerar H compuesto con S, que va de X a Y a S, que es un morfismo aquí. Entonces, como les digo, este funtor hace esto y si se fijan, esto va para el otro lado, por eso es del opuesto. ¿Sí? La flecha en teoría debería ir de F de A F de A'. ¿Sí? Y aquí como que se invierte gracias a que estamos considerando la categoría opuesta. ¿Ya? Es un detalle, digamos, para que... ¿Cómo? HS de esto. Este es un morfismo en C. En C óptico. Claro. Claro, cierto, sí. Yo digo, para que calte y que sea una composición también. Como que se invierte, entonces, bueno. Claro. Eso. Bueno, un poco confuso, pero vamos a ver para qué, cómo vamos a usar esto. ¿Ya? Vamos a ver acá. A ver qué otro ejemplo más le tengo acá. Claro, o sea, si doy vuelta, tal vez voy a considerar una categoría de C en C no. ¿Sí? Y tal vez no hay que invertir el opuesto. ¿Sí? Sí, es como raro, pero voy a explicar un poco más, tal vez para qué, por qué hacemos esto, que es más complicado, ¿no es cierto? Pero... Exacto. Eh, sí. Claro, eso es más, o sea, por lo menos los ejemplos van a ser más así, pero como digo, desde el punto de vista de categorías, como que es raro, ¿vale? Porque el COP, pero lo opuesto de lo opuesto es la categoría, entonces la categoría también, una categoría normal también es la opuesta de otra categoría. Entonces, es como si uno es de izquierda o de derecha, no sé, algo así. Y bueno, la matemática parece que es opuesta, no sé. Digo, todos los adjetivos, si son de derecha, se pueden transformar a adjetivos de izquierda usando la categoría opuesta. Pero bueno. Ya. El otro, quería dar otro ejemplo. Vamos a dar este tal vez. Que también, entonces vamos a considerar bueno, los módulos sobre, bueno, tal vez debería ser sea acá un cuerpo. Y vamos a considerar los módulos sobre un cuerpo, que bueno, son conocidos también como espacios vectoriales. ¿Ya? Vamos a usar la categoría opuesta de eso. ¿Ya? Y vamos a escribir un funtor, que lo vamos a notar así como
paréntesis, estrellita. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar un espacio vectorial y lo va a enviar al dual. Y de alguna manera, esto es como una especie de... esto es un caso particular de esto, ¿ya? Porque, bueno, el espacio dual es lo homomorfismo, ¿cierto? Bueno, K lineales, ¿ya? Sí, bueno. Y tengo un morfismo de espacios vectoriales, ¿no es cierto? Bueno, la categoría opuesta. Tal vez. Esto debería asociar, esto me asocia un morfismo al revés, ¿ya? Como digo, está al revés porque estamos considerando la categoría opuesta. ¿Sí? Sí, que simplemente, bueno, agarramos un funcional o un operador, o bueno, quién sabe cómo se dicen estas cosas. ¿Sí? W acá, trabajar acá. Ups. Y este lo vamos a mandar a B. Sí. Esa función lineal. F y T. Bueno, no sé. Entonces tiene esta propiedad que se da vuelta las cosas. ¿Sí? ¿Ya? Eso es otro funtor. Entonces, por ejemplo, bueno, esto tal vez un ejemplo de que construcciones clásicas, ¿no es cierto?, tienen su interpretación en punto de vista categórico. Ya, tal vez el ejemplo que podría, podemos considerar un funtor, HN, ¿ya? Que creo que también va a la categoría opuesta. ¿Ya? No sé que la categoría opuesta tuvo harta aplicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace esto? Bueno, agarra un espacio topológico y lo asocia, digamos, aquí a su cohomología singular. ¿Ya? Entonces agarro un espacio topológico y lo asocio a su cohomología singular y la cohomología singular es un grupo abeliano, ¿ya? Los módulos sobre un entero también son conocidos como grupos abelianos, ¿ya? Y bueno, y si hay un morfismo, ¿no es cierto? De nuevo, como creo que esto da vuelta a la flecha, ¿no es cierto? ¿Sí? Al componer las cadenas, si es la cohomología singular, estoy componiendo con cadenas, entonces, y eso va a inducir un morfismo entre cohomologías singulares. Entonces, bueno, este es otro ejemplo donde algo tal vez, este era el dual, ahora la homología, y todo eso se puede interpretar como... Justamente ese morfismo que induce el F de la X y Y, ¿Mm? ahí no tiene varias opciones, justamente. Eh, Tiene push forward, claro, pull back y una exacto, vamos a usar tal vez se llama el pushback, el pullback, eso, pullback. Porque claro, de alguna manera estamos usando cadenas acá y vamos a ponerlas con cadenas tal vez. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuál sea el que...? Ujú. Sí. ¿Ya? ¿Eso? Ya. Creo que el funtor debería ser el pullback. Claro. Sí, eso podría haber varios tipos de funtores. Simplemente lo que quiero decir es que esta cosa que uno más o menos tal vez conoció cuando hace homología singular, se puede, tiene una interpretación desde el punto de vista funtores. ¿Sí? Más que eso es lo único que quiero decir también. Igual que por ejemplo en el dual, también una cosa que uno conoció en espacios vectoriales, también se puede poner en este contexto de categoría. Ese es un poco el punto, tal vez no está en el detalle de cómo se calcula esto. Pero bueno, ojalá que esté en la buena dirección. Eso tal vez lo que siempre da miedo en categorías, que la dirección es si se invirtió o no se invirtió, es siempre un dolor de cabeza. ¿Ya? Bueno, entonces ahora
Estamos bien. Esos son los ejemplos que quería dar de esto. Ah, ya lo borré. Bueno. El siguiente tema que quiero tocar es el tema de... ya, entonces, entre categorías hay puntores, ¿cierto? Que son como flechitas entre entre categorías. Pero ahora va a pasar algo más, ahora va a pasar algo extraño, ¿ya? Que tal vez no estábamos tan acostumbrados, que es lo que se llama transformaciones naturales. Transformaciones naturales. Y esto sí que tal vez esto entra en el tema de puntores. Entonces, ¿qué es lo que va a ser una transformación natural? Va a ser flechitas entre flechitas, ¿ya? Entonces ahora esto es lo que de repente pasa en teoría de categorías, ¿cierto? Que cada vez se van levantando estructuras y las estructuras se levantan en ellas mismas y como que hay una profundidad casi como infinita de cosas que van apareciendo, ¿ya? Entonces, lo que quiero hacer ahora es, ¿qué es esto de transformaciones naturales? Son flechas entre las flechas, ¿no? Entonces, y vamos a ver por qué también esto es relevante, pero bueno. De categorías. Categorías, ¿ya? Y bueno, F y G, puntores entre estas categorías. Ya, dos puntores. De aquí, bueno, van a ver que cada vez las definiciones son más largas, pero bueno. Una transformación. Transformación natural. Alfa de F a G. ¿Sí? Entonces, F y G son puntores. Y voy a hacer una flecha, como ven acá, entre estos puntores. ¿Ya? Esto generalmente se puede anotar así, ¿ya? Generalmente a la gente le gusta anotarlo así, igual se ve bonito, creo yo. Simplemente para especificar cómo las estructuras van apareciendo, ¿ya? Entonces, esto es un F y esto es un G. Y estas son dos flechas. Pero entre estas flechas también hay otras flechas. Que generalmente le ponen dos flechas. Y este le ponen alfa. Así como se puede resumir un poco, es una cosa simplemente ilustrativa, ¿ya? No creo que lo usemos mucho. ¿Ya? Si quieren pueden verlo así. Pero ahí se ve claro, ¿no es cierto? Flecha entre flecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Es una familia de morfismos de D, ¿ya? FA a GA. Entonces, estos A en C. Estos se llaman alfa A. ¿Dónde se borra? ¿Ya? Tal que tal que para todo, al final me quedé con los A en vez de los X. Para todo morfismo en la categoría C, tenemos el siguiente diagrama conmutativo, ¿ya? Aquí salió esto a ver, esto va de F a prima. Esto, para los alfa A van de GA. G de F. Esto es, bueno, esto es conmutativo.
Ya, y bueno, para recordarnos simplemente esto es, y bueno, ojalá lo pueda hacer bien, G de F compuesto con alfa A es igual a alfa A' compuesto con F de F. Eso significa que es conmutativo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la flechita entre las flechitas nos está traduciendo, este es la flechita entre las flechitas del alfa. Entonces, lo que el funtor hizo en una parte lo puede traducir a lo que hace el funtor G mediante alfa. Mediante esta propiedad conmutativa. Eso es lo que nos asegura que nos está relacionando lo que pasó con F. Esto es lo que nosotros, que G sabe lo que pasó en F. ¿Bien? Bueno, suponiendo que el alfa es suficientemente bueno. ¿Ya? Bien. Voy a hacer esto tal vez. Déjenme ver una cosa. Va a ser que no. Bueno, si lo necesito lo voy a decir. ¿Ya? Bueno. Entonces esta es la definición de transformación natural entre funtores. Y bueno. Y aquí viene algo como un paso curioso, ¿ya? Que dado estas dos categorías, podemos definir flechas entre funtores. ¿Y eso qué nos va a permitir? ¿Ya? Entonces la observación creo que va a ser clave. Gracias a esta noción, ¿sí? Gracias a la noción, ¿no es cierto?, de transformación natural. Transformación natural. Podemos definir la categoría de funtores, la categoría de transformaciones lineales, de transformaciones naturales entre dos categorías. ¿Sí? Entonces, funtores, podemos definir la categoría de funtores entre C y D, que de repente también la noto como corchete así. Son notaciones que simplemente se las pongo porque si quieren ver algún libro. Que sí. ¿Sí? Entonces, la categoría, dado dos categorías, tenemos otra categoría, que es la categoría de funtores. ¿Sí? Que los puntos son funtores y las flechas entre esos puntos van a ser flechas de las flechas, ¿sí? Las transformaciones naturales. ¿Sí? ¿Ya? Y yo creo que tal vez esto es uno de los puntos relevantes que quería, o sea, un punto de partida de muchas matemáticas, creo, digamos, moderno, no sé. Ojalá alcance a explicar algo de a qué me refiero con eso. ¿Ya? Yo creo que sí. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, borré la definición, pero bueno, antes de eso me gustaría darle, como siempre, unos ejemplos, ¿ya? De transformaciones naturales y también un ejemplo de esa categoría. Voy a dar uno nomás, ¿ya? De cada uno. ¿Ya? Ya. Entonces, el primero es, vamos a considerar el funtor de, ¿cómo le puse? Mod. Bueno, como si antes sea acá un cuerpo. ¿Ya? Y vamos a considerar el funtor de los espacios vectoriales. Vamos a hacer así. A los espacios vectoriales, garra B, esto le llamo, es como llamar, el funtor doble dual. Entonces lo que vamos a hacer es como lo hicimos antes, con el dual, pero en vez de usar una del dual, vamos a hacer otra del dual. ¿Sí? Entonces el doble dual. ¿Ya? Y vamos a hacer otro funtor, que es el funtor identidad. ¿Ya? Entonces el primero es, si quieren,
Digo, no lo voy a definir, pero bueno, el primero es el funtor doble dual. ¿Sí? Y este es el funtor identidad, ¿ya? Y bueno, lo que simplemente quiero hacerle es una flecha entre estas flechas. ¿Ya? Ya, entonces, para decir, bueno, lamentablemente lo borré, pero para decir que es una transformación natural necesito saber un morfismo, ¿no es cierto?, entre el funtor, bueno, lo pusimos así, de doble dual, una flechita a esto. Ah, perdón, era el revés. Creo que es. Disculpen, pasa que la flechita este alfa va para el otro lado. Sí, no. Sí, aquí lo tengo al revés. Bueno, una flechita entre flechita nos dice igual la dirección. Cosas para mí, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser esto? Voy a agarrar un vector y, bueno, este tal vez ya lo digo, es algo clásico, ¿no es cierto?, en teoría en álgebra lineal, ¿no es cierto? Cada un B podemos asociar esta transformación lineal de transformaciones o sea, funcional de funcionales lineales. ¿Sí? Y el otro es, y bueno, si quieren saber, bueno, esto tenía que satisfacer esta propiedad, ¿no es cierto? Y bueno, la satisface, ya no vamos a tal vez entrar mucho. Esto lo hice D a B doble dual. Y bueno, ya aquí ya tal vez podrían chequear, ya se puede chequear, digamos. Entonces alfa B, bueno, no sé, alfa sub B creo que lo había puesto antes. Alfa doble B. Y claro, y aquí tenemos T. Y bueno, si uno hace las verificaciones, acá hay una fórmula explícita ya, y bueno, también hay una fórmula explícita para ST doble estrella, y uno puede chequear que esto conmuta, ya. Voy a hacer ese diagrama conmutativo. ¿Sí? Es una cosa no de álgebra lineal. Entonces ahí, pero, de nuevo, ¿cuál es el punto de esto? Es que agarramos algo de álgebra lineal y lo pusimos en el contexto de categoría. ¿Ya? Entonces, de alguna manera las categorías están capturando varias cosas que uno ya se ha encontrado en las matemáticas, pero también lo bueno es que los pone todos en un mismo contexto, en el contexto de categoría. ¿Sí? Y bueno, ahora quería dar un ejemplo de este otro. Esto tal vez es un ejemplo interesante. Aquí creo que le pongo, bueno, para ahorrarme problemas tal vez. Entonces, tenemos la categoría esta que definimos, que acuérdense que era un puntito con muchas cosas así, ¿no es cierto? Un puntito con una flor, no sé. ¿Ya? Y tenemos la categoría de conjunto. Y quiero estudiar los funtores que parten de acá y llegan a los conjuntos. Y bueno, curiosamente, esta categoría es, bueno, aquí equivalente, ya, aquí tal vez no definí exactamente qué es equivalente, pero bueno, con la categoría de G conjunto. ¿Sí? ¿Cuál es la categoría de G conjuntos? Son conjuntos donde hay una acción de G. ¿Sí? Y bueno, tal vez para hacer un poco menos misterioso esto, agarramos un funtor y lo vamos a mandar. El funtor lo voy a llevar al conjunto que se asocia al único objeto que está en la categoría. Y bueno, tiene que tener una acción de G. ¿Y dónde está la acción de G? Bueno, si se acuerdan, bueno, estos elementos, gracias a que es un funtor, ohm, ahí digamos, se puede deducir de la acción de esto, ¿cierto? Perdón. Hay esto es G, ¿sí? Y como es un funtor, hay una función que va de G digamos, a cómo actúa en este grupo, ¿ya? En ese conjunto.
Y bueno, va a ser un homomorfismo de grupos, por ejemplo, por la condición de los funtores. Los funtores tienen que respetar las composiciones. Pero la composición en este caso es multiplicación. Entonces esto va a ser una acción, ¿ya? Y bueno, para el otro lado, si yo tomo un X y actúo, bueno, ¿cuál va a ser el funtor? Bueno, ya está más o menos claro, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser en el objeto? Va a ser X y bueno, vamos a definir, digo, el funtor es una cosa que pasa en los objetos y a nivel de, y a nivel, ¿cómo? Claro, lo que quiero decir es que ohm de estrella, como un funtor, va a esto, ¿cierto? Y ahí actúa ahí. Claro. Entonces, aquí hay algo parecido, ¿cierto? Aquí tenemos ohm de, bueno, F estrella es X, ¿no es cierto? Este simplemente va a ser la, ¿cómo se dice? La acción. Este es el morfismo inducido por la acción. ¿Sí? Entonces, bueno, se puede, algo así es la equivalencia, ya entre esas dos cosas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esos son los ejemplos que quería darles de esto. Claro. Sí, claro, el problema de la equivalencia es que tal vez no, sí, se complica el asunto porque tal vez hay que tener un funtor para un lado y funtor para el otro, ¿no es cierto? Y en este caso, tal vez la composición es la identidad de funtores, pero eso no necesariamente es cierto. O sea, eso no es necesariamente la noción que yo quiero. Me gustaría tal vez que simplemente la composición sea equivalente, o sea, la flecha no sea exactamente la identidad, sino que sea isomorfa la identidad. Porque hay un juego, acuérdate, ahora las flechas también tienen estructura de categoría. Entonces la igualdad, de hecho, la igualdad en categoría es algo que tal vez no está bien definido, no sé cómo decirlo. O sea, no es la buena noción, la noción en categoría es el isomorfismo. Eso tal vez es una de las, también de las cosas que aparece. Como digo, no me interesa que los dos objetos sean iguales, porque desde el punto de vista de categoría es que ya, que coincidan los vértices, pero por ejemplo, sí. Sí, claro, algo así, sí. Sí, o sea que la composición, hay un alfa que va a la identidad que sea isomorfa. ¿Ya? O sea, no sé, tal vez en este caso digo, si este lo podemos llamar, ¿cómo llamamos esto? Que no hay que llamarle F, pues, no sé, T y F, T compuesto con S, es un funtor. O sea, sí. Entonces lo que uno quiere es que esto sea isomorfo a la identidad. ¿Sí? Esto va a ser un morfismo entre categorías, porque es una composición de funtores. ¿Ya? Claro, y lo que digo es que pedir igualdad no es una buena noción desde el punto de vista de categorías, porque en las categorías no les importa que si tú fuiste un objeto o no, sino lo que importa es que sean isomorfos, que se comporten de la misma manera desde el punto de vista flechístico, ¿no? Entonces, por eso obviamente se pide que sea isomorfo en el sentido de transformaciones naturales, que es como lo que comentaba David, es que los alfas que uno se encuentra son isomorfos. Pero bueno, creo que en este caso es literal la identidad. Claro, o sea, equivalencia de categorías es que la composición de los funtores es isomorfa al funtor identidad. Bueno, eso. Ya entonces, aquí creo que vengo al primer incrustación de Ioneda. Este está el tema. ¿Sí, sí?
Ya quería preguntar, y eso alfa, esa transformación natural, Ujú. de hecho, siempre tiene un inverso. ¿Hay algún nombre más fuerte en este caso por esto? Que no fuera una transformación natural, pero identificación natural. Los alfas son siempre invertidos. Sí, tiene un nombre, que la transformación, sí, no me acuerdo. Sí, pero tiene un nombre, sí. Sí. Entonces, bueno, incrustación y lema ionera, ¿ya? Bueno, no voy a mostrar nada, pero simplemente quiero poner un poco todo lo que hemos hecho y presentarlos con algo que va a parecer bueno, una aproximación a algo que se usa harto en el artículo. Todo esto va a ser una aproximación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto de la incrustación y lema ionera? ¿Ya? Bueno, de alguna manera ya tenemos casi todo listo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué es la inclusión ionera? Voy a tomar, bueno, sea una categoría, y aquí como pequeña, ¿ya? ¿Ya? Ah, bueno, lo que quería decir es que tal vez esta categoría, no sé si es pequeña, ¿ya? Si yo tengo si parto de categorías pequeñas y considero la categoría de los funtores entre las categorías pequeñas, ¿es una categoría pequeña? No sé, por eso, y por lo que voy a hacer ahora, esta categoría va a ser relevante. Pero creo que en nuestro caso igual va a seguir siendo pequeño. Bueno, ¿qué es esto? Entonces voy a partir con la incrustación de ionera, ¿no? Tal vez la palabra incrustación vamos a ver aquí, más o menos a qué me refiero. Entonces, va a ser un funtor de la categoría C a la categoría C-op conjunto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Esto ya más o menos ya lo hicimos, ¿no es cierto? Bueno, le puse aquí, disculpen que cambió tanto las letras. Voy a dar un objeto A y lo voy a mandar al funtor que vimos en un ejemplo anterior. ¿Sí? Que asocia a sus morfismos, ¿no es cierto? Los morfismos que van hacia A. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bueno, esto es un funtor, pero un funtor bien especial. Espero que esto pueda justificar un poco a qué se refiere. Bueno, este es el funtor que se llama incrustación de ionera. ¿Ya? Y de hecho, esta categoría también se le denota como C gorro. ¿Ya? Como una completación de la categoría C. ¿Ya? Es curioso igual eso. ¿Ya? Una especie de completación de la categoría C. Y ¿ya? Tal vez aquí definimos este, que como les digo se llama incrustación de ionera. Incrustación de ionera. ¿Ya? ¿Incrustación de ionera? ¿Mm? Claro, y también con los haces. ¿Ya? Sí, espero que... ¿Ya? Entonces, ¿qué propiedad tiene esto? Lo siguiente. Este funtor hace lo siguiente. Entonces, tomamos dos A y B en C, y el funtor H hace una biyección entre C gorro, por algo le puse C gorro, porque HA y HB. Y entonces alguna es una biyección. Eso me faltó, es una biyección. ¿Ya? Esto es uno. Esto es lo que habla de incrustación. ¿Ya? Esto es como lo que nos está diciendo acá, es que si quiero estudiar el comportamiento de qué es lo que hace la flecha entre A y B, puedo mirar lo que pasa en la categoría C gorro. ¿Ya? Entonces, por ese sentido, una incrustación. ¿Ya?
Y lo otro, que es una relación interesante, que esto es lo que se llama el lema, ¿ya? Que es, voy a escribir acá, vamos a gorro entre H, X y F, ¿sí? Entonces HX es el que está, bueno, HA le voy a poner, digamos el que está acá, y este F es un juntor, hay un isomorfismo, una dirección. Ah. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, creo que les puedo hacer las direcciones, o sea, una flecha. Agarro un alfa, sí, de HA a F, y esto lo voy a enviar a alfa, ¿cómo es la cosa? Alfa A, identidad de A. ¿Ya? Esto, de hecho, esto es un elemento aquí. ¿Ya? Ese morfismo, bueno, aquí de hecho que vemos que es pequeño, ahora que lo veo. Bueno, por lo menos para eso. Esto es una dirección. ¿Ya? Y esta se llama lema de Yoneda. Se conoce también como lema de Yoneda. ¿Ya? Entonces, eso. Y entonces, entonces quería explicarle también cómo esto recupera un poco, esto es una reinterpretación del eslogan que les comenté antes. El eslogan que a mí lo que me importa son no los objetos, sino las flechas de los objetos. ¿Y por qué esto recupera un poco esto? Es porque si se acuerdan, ¿cuál es la definición de HA? La definición de HA es, ¿no es cierto? Tal vez, HA de S, y aquí yo tampoco me acuerdo, así que estos son los que van, ¿no es cierto? De S a A. ¿Ya? Entonces, el HA lo único que está viendo son los morfismos que llegan a A. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos está diciendo este lema? O sea, estas dos cosas, nos está diciendo que, de hecho, para ver, por ejemplo, las flechas entre ellos, tengo que estudiar cómo se relacionan las flechas entre ellos. Si yo quiero estudiar las flechas de A a B, lo que basta es ver cómo se relacionan las flechas que llegan a A con las flechas que llegan a B. Entonces, eso es lo que nos está diciendo un poco, esto es un enunciado matemático tal vez, que realiza el eslogan de lo que importa no son los objetos, sino las flechas que llegan a... Cómo la categoría interactúa con el objeto que nos está estudiando. ¿Ya? Exacto. Exactamente. O sea, de hecho, tal vez ya tienes que ir tú, pero te lo vas a perder. Entonces, para el remate, te vas a perder el remate. Sí. Sí. Pero bueno, eso es una de las cosas que lo vamos a cortar. Ya. Entonces, esto es una realización del eslogan de manera matemática. ¿Ya? Y tal vez me gustaría darle un ejemplo de qué es cómo esto se ve de manera más concreta. ¿Ya? Y que va a tener un poco de relación con lo que con algo que creo que Javier va a discutir un poco, no sé. Tal vez no, y estoy haciendo esto por nada. Pero es un clásico, supongo. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Entonces, el ejemplo de cómo esto se traduce, ¿ya? Entonces, vamos a tomar C,
¿Todo a tomar? Allá. C, la categoría opuesta. Bueno, esta tal vez una que no introduje antes. Opuesta, o sea, sobre Q. Y esta es la categoría. Esto de opuesta es simplemente, como les digo, opuesta de la categoría de álgebras sobre Q. Solo racionales, ¿ya? Y bueno, vamos a tomar un elemento A que va a ser simplemente Q de xi, x cuadrado más y cuadrado menos 1, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo único que les quería comentar en este ejemplo es lo siguiente. Entonces, este es un objeto que tal vez nos interesa estudiar, ¿ya? Esta álgebra. Entonces, quiero ver cómo esta álgebra se va a ver mediante esta incrustación de ioneda, ¿ya? Y entonces, simplemente lo que quiero decir es, ¿qué es H de A, B? ¿Ya? Allí, por cierto, B es un elemento en el álgebra, en la categoría del álgebra. Es un objeto. Opuesta. Bueno, esto por definición espero que sean los homomorfismos de álgebras sin opuesto, ¿ya? De A a B. Entonces, claro, el lema ionado dice, ya tal vez no te conviene estudiar esto, tal vez te conviene estudiar este que está acá, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿Y qué es esto? Bueno, estos son los morfismos de álgebras que van de A a B, ¿ya? Bueno, de Q álgebras, ¿sí? De Q álgebras. Y si uno lo piensa un poco, como esto es un anillo polinomio, voy a hacer más espacio aquí, este conjunto es igual a los pares B1, B2 en B cuadrado, tal que B1 al cuadrado más B2 al cuadrado menos 1 igual 0. Y esto es biyección, ¿ya? Aquí, como les digo, B es un álgebra sobre Q, ¿ya? B objetos opuestos, si quieres. Entonces, este lema Ioneda nos dice ya, esta álgebra se puede, si quiero estudiar esta álgebra de manera puntorial, o sea, de manera categórica, en el sentido de cómo puedo estudiarla esto bajo isomorfismo, como lo que hemos comentado, ¿sí? Es importante, o toda la información que se puede recuperar de manera categórica de este, se puede usando este lema Ioneda, este HA. Y este HA en este caso particular son simplemente, si se fijan, las soluciones en B, del álgebra B, de esa ecuación. Entonces, de alguna manera, en este caso, estamos traduciendo el estudio del álgebra por el estudio de todas las posibles, digamos, conjuntos de soluciones de la ecuación que está acá abajo, ¿sí? En diferentes contextos. Y como les digo, el dilema de Ioneda, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que estos dos estudios son como equivalentes, ¿ya? Entonces esto, digamos, da hincapié un poco al tema de que que de repente si queremos estudiar esto, estudiamos estos conjuntos, estos tal vez son como más geométricos, tienen una estructura más interesante, ¿ya? Y eso. Ya, y tal vez para ya ir terminando, quería comentar lo último. Porque igual hemos visto hartas cosas, así que ya se nos fue un poco la gente. Así quería, bueno, tal vez antes de pasar a lo otro, quería contarles que este punto, por ejemplo, es uno de los puntos de partida de lo que se llaman las propiedades universales, ¿sí? Las propiedades universales, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo, ¿sabes qué? No estudiamos esto, ¿ya? No intentemos describir
concretamente, así como por ejemplo en este caso un polinomio de algo, el objeto, sino lo que vamos a hacer, vamos a estudiar este funtor. El funtor que que obtuvimos a aplicar la incrustación de Yoneda. ¿Sí? Y cambia un poco esa como perspectiva. ¿Vale? No es explícitamente esto, sino esto. Y al hacer eso, sale naturalmente casi un formalismo, ¿no es cierto?, del lema de Yoneda, lo que se llama propiedades universales. ¿Ya? Eso es un comentario que quería hacerle de propiedades universales, que esto es la base de eso. ¿Ya? ¿Ya? Y lo otro, eso tal vez sería una observación 1, pero la observación que quería decir es sobre ACES. ¿Ya? ACES, que no vamos a introducir mucho a esto, pero bueno. Si se fijan, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, ¿qué es lo que hacen los ACES? Ya no voy a introducir toda la noción, pero bueno. Uno no hace parte de un espacio topológico. ¿Ya? Es un espacio topológico. Espacio topológico. Y bueno, y una de las cosas que uno hace cuando uno ve ACES es que en vez de estudiar el espacio topológico, estudiamos los ACES que pueden aparecer en X. Y lo que quería contar es que el lema Yoneda es de nuevo otra instancia de eso. ¿Ya? Es otra instancia de queremos estudiar algo que es como geométrico y lo vamos a meter en un mundo categórico. ¿Ya? ¿Y por qué una instancia? Ahora se lo voy a explicar. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un espacio topológico, tenemos este es el espacio y estos son el conjunto de abiertos. ¿Ya? Bueno, el conjunto de abiertos uno le puede asociar a una categoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conjunto de abiertos es algo que se llama un orden. ¿Ya? Un orden es que hay una relación de orden entre las cosas. ¿Ya? Entonces, dado este conjunto de abiertos, podemos definir la categoría ¿cómo le puse? O rayita abajo creo que le puse. ¿Ya? Que es la categoría asociada al orden de Otis. ¿Ya? Y si quieren para ver un mono de esto, no vamos a definir todo. Entonces los puntos, o sea, los objetos de la categoría van a ser los abiertos. ¿Sí? Esto va a ser un abierto U, un abierto W, un abierto B. ¿Ya? Esto, quiero describir la categoría de abiertos de X. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? Voy a decir que voy a hacer una flecha de W a U si U contiene a W. ¿Ya? Entonces, de alguna manera es como cuando uno tiene un orden, en este caso dado por la inclusión, uno puede agarrar ese orden y hacerlo como un monito, un gráfico, un grafo. Y el grafo va a ser el grafo de, bueno, y ese grafo va a ser la categoría. Entonces, si U contiene a W, voy a hacer una flecha. Si U no contiene a W, no hago nada, ¿no? ¿Sí? Y tal vez aquí puedo hacer otro, no sé, un W'. Claro, W contiene a W' y U contiene a W. Esto implica que W contiene a W'. ¿Sí? Y por eso también tengo esta otra fecha. ¿Sí? Que es como una de las condiciones que nos piden las categorías. Entonces, básicamente, el primer paso para llegar a los ACES es agarrar el espacio topológico, agarrar los abiertos y considerar este grafo entre los abiertos. ¿Ya? Y formar una categoría con él. ¿Sí? La categoría va a ser la categoría de abiertos de X. ¿Ya? La categoría de abiertos que le vamos a llamar OX ahorita. ¿Ya? Bueno, consideramos esta categoría y ahora, como, bueno, una categoría pequeña, ¿ya? Vamos a considerar esta categoría y vamos a hacer la incrustación de Yoneda. ¿Ya? Entonces, como les digo, estudiar esto es parecido a estudiar esto. O sea, esto de alguna manera
no solamente nos hace esta relación, también nos da más estructura, ¿ya? Y de hecho, si uno ve la definición, por ejemplo, esto ya sería lo que se llama la categoría de preaces, ¿ya? Entonces, como les digo, y bueno, para definir la categoría de aces, uno parte con los preaces, ¿ya? Y bueno, y es por eso que de alguna manera esa incrustación de Dioneda es simplemente agarrar la categoría y considerar la categoría de preaces. Bueno, obviamente aquí hay que incluso ir más, a ver, ¿cómo lo escribimos aquí? Bueno, vamos a ir como en inglés, ¿ya? Lo bueno es que para cuando tenemos un preaz, hay una manera de, ¿cómo se dice?, asicificar una. Y eso también es un funtor. Entonces, de esta manera, digamos, este concepto de aces tiene también el punto de partida de los aces, es esta incrustación de Dioneda. ¿Ya? Entonces, simplemente eso quería comentarles, ¿ya? Que esto es una de las cosas que nos interesa, ¿ya? Pero más aún, esto sí que es una... ¿ya? ¿Por qué estamos haciendo esto? De hecho, ¿por qué esto es útil incluso desde el punto de vista categórico? ¿Ya? Es que el otro punto, a diferencia de C gorro tiene, ¿cómo le puse? Tiene muy buenas propiedades, ¿ya? Buenas propiedades. ¿Ya? A saber, CA es, y aquí, bueno, voy a usar es un pastiche, no sé si saben qué es un pastiche, yo tampoco sabía, por ejemplo, de la categoría de conjuntos. ¿Ya? Un pastiche es como este C gorra es una imitación de la categoría de conjuntos. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas cosas que pasan en la categoría de conjuntos, construcciones, por ejemplo, el producto de dos conjuntos tiene sentido en la categoría de conjuntos, ¿cierto? Bueno, en esto también va a ser sentido. ¿Ya? O hay, no sé, hay muchas, no sé, inclusiones, tal vez cocientes y todo ese tipo de cosas, tiene sentido en la categoría de conjunto, y como el C gorro es un pastiche de la categoría de conjunto, también va a ser cierto ahí. ¿Ya? Y esto no solamente en esta, sino en su hermana, ¿ya? Esto y los aces también. Bueno, en el caso que esté en este contexto de aces, la categoría de aces también es un pastiche de la categoría de conjunto. Esto quiere decir que podemos pensar que la estructura de comportamiento de los aces es como un comportamiento de conjunto. Es así de, ¿cómo se dice? Como no sé si es simple, pero es como de rico esto. ¿Sí? Esto no es cualquier categoría, es una categoría que se parece mucho a la categoría de conjunto. ¿Sí? Y eso hace que muchas construcciones tengan sentido y que esto sea mucho más poderoso que considerar la categoría de abiertos. ¿Sí? Entonces, esto es una de las cosas interesantes. ¿Ya? Eso. Y bueno, tal vez me gustaría terminar con algo como más relajado. Ya no vamos a pasar más materia. Dejen ver si... tal vez me voy a parar un poco, pero quería comentarles de una cosa que me encontré divertida que tiene un poco que ver con esto de que les dije de los aces, ¿ya? Que aquí agarramos un espacio topológico, es curioso porque agarramos un espacio topológico y estamos obteniendo una categoría que se parece a la categoría de conjunto, ¿ya? Y lo que estoy diciendo es que para estudiar el espacio topológico es interesante estudiar esa categoría y que de alguna manera se puede recuperar el espacio topológico a partir de esa categoría. ¿Ya? Entonces, creo que lo tengo acá, pero no creo que lo pueda poner en el Zoom. Ah, no me equivoqué.
Ah, no se me actualizó esto. Quería leerle unas cosas, pero parece que no voy a poder. Tal vez se lo dejo para la próxima vez, ¿ya? Y así ya los dejo tranquilos ya. La próxima vez voy a partir con algo, con una, ¿cómo se dice? Unas citas digamos, de Grothendieck con respecto a todo lo que estamos hablando, ¿ya? Y su relevancia para las matemáticas e incluso matemáticas futuras, tal vez. Nadie sabe, ¿ya? Pero eso. Y ahí eso. Entonces, bueno, como vimos, no alcanzamos a ver muchas categorías derivadas, pero ya con esto ya tenemos todo bien más o menos seteado, creo yo, con ejemplos, con todo esto, para poder entender mejor ya las categorías derivadas la próxima vez. ¿Ya? Esto fue como un preámbulo, tal vez, un prerequisito. ¿Ya? Eso. Ahí te voy a pasar esto. Bueno, no sé cuándo continúa tu... Bueno, preguntas, si hubiesen, comentarios, sugerencias. Online. No, ya. Sí, es eso, claro. Sí, ahí. Una forma de convencerse de por qué llamar a esta cooperación podría ser el hecho de que parte de la cosa que llamo cooperación debería ser por los productos. Por ejemplo, a priori, exactamente. Eso es una manera de verlo. Tengo los productos que cosas también. O sea, las categorías de como, por ejemplo, de tenemos límites, creo que son límites, hay propiedades, digamos, que creo que límites finitos por lo menos seguro. Tal vez haya unos límites más infinitos que tal vez no existen, pero tienen ya lo razonable. ¿Ya? Entonces, sí, en esta categoría están todas estas construcciones, ¿sí? Que son clásicas, o sea, que son muy útiles. ¿Sí? Entonces, pues también se puede pensar como una completación, porque estamos obteniendo estructuras que uno espera en categoría, en esta categoría. Bueno. Es muy interesante. No sé si aquí no sé si está funcionando esto. Ah, ya. Si completas la completación. Claro, yo creo que ahí obtiene algo. Puede ser que hay como resultados que creo que uno obtiene lo mismo. Sí, hay un morfismo, pero claro, son como un. O sea, no son resultados que es como si uno escribe la definición y las cosas transversales. Pero puede ser que. O tal vez uno obtiene algo más, pero. Sí. De todas maneras, igual, el punto es que todos son estos, un pastiche de las que deberíamos. Pero igual es una cosa interesante, que va a ser una completa la comparación. Sí, es como natural, ¿cierto? Exacto. Sí. Sí, o sea, lo que uno podría esperar es que hay un isomorfismo de categorías, ¿verdad? O sea, no van a ser iguales, yo creo que eso es seguro, ¿ya? Pero en términos de morfismo, tal vez las fechas se van a repetir. O sea, la estructura va a ser la misma, pero se va a repetir varias veces en la computación de la computación. Porque, por ejemplo, esa sutileza en categoría, que la igualdad pierde un poco de poder. ¿Sí? Ahora son como si puedo hacer una relación entre uno y otro. Otra pregunta, ¿todo principio? O sea, si los grafos tienen esas propiedades que faltaron, yo creo que sí. Sí, sí. No sé, de verdad es como eso, son grafos. Pero con otras propiedades, que tiene la entidad y que si tengo dos flechas, puedo obtener otra flecha, ese tipo de cosas. Faltaría eso, es decir, no.
preguntas.